Vamos ahora a anestesia regional. Cuando hablamos de anestesia regional, no solo es la anestesia neuroaxial, este es un tipo de anestesia regional. Porque ojo, que solo existen dos tipos de anestesia, la anestesia general y la anestesia regional. Vamos a hacer un pequeño resumen, recuerdo acá. ¿Ok? Luego lo voy a borrar esta nubecita. Solo hay dos tipos, ¿eh? No hay anestesia local. Y ahora les explico a qué se refiere. La anestesia general, creo que está claro que es aquella en la que los duermen para una cirugía. Implica sedación. No tienen que apuntar esto, ¿eh? Porque tienen que entenderlo. Sedación implica pérdida de la conciencia. Es decir, dormirse, pues, ¿no? Relajación neuromuscular, analgesia, etc. Entonces, el objetivo es dormirlos, ¿ok? Dormirlos. Y para eso usan una serie de fármacos. Se suelen usar un grupo de fármacos que se denominan hipnóticos. Entre ellos está pues, el midazolam, la ketamina, el propofol, los barbitúricos, etc. Otros fármacos que se denominan relajantes neuromusculares y analgésicos, sobre todo opioides. O sea, hacen una combinación farmacológica para dormirlos, para relajarlos y para que no les duela. Entre otros fármacos, ¿no? En cambio, la anestesia regional no implica dormir al paciente. En anestesia regional están completamente despiertos, bromeando con el anestesiólogo y todo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando les van a operar una fractura del antebrazo, por decir, se bloquea ¿qué cosa? El plexo braquial. Al bloquear el plexo braquial están anestesiando todo el miembro superior, en este caso, y pueden estar ahí conversando. Ahora, si el dolor es muy intenso, hay mucha ansiedad, qué sé yo, ya tal vez se pueda pasar a cierto grado de anestesia general. Pero en general, redundando, la anestesia regional bloquea una región. Y existen muchos tipos. Por ejemplo, bloqueos de plexos. Acabamos de decir el plexo braquial. Eso es una anestesia regional porque anestesia en una región. La anestesia neuroaxial, la que colocan en la columna y es de la que vamos a hablar. Existe la infiltración local. La infiltración local es justamente la que hacen cuando van a suturar una herida. Tienen acá una herida en la ceja y infiltran su anestesia. Estoy haciendo anestesia local. No es anestesia local, es anestesia regional porque están bloqueando la zona, están bloqueando una región que inerva cierto grupo de raíces nerviosas o de cierto nervio. Es un tipo de anestesia regional. Ahora, a esa infiltración a veces le llaman anestesia local, ¿no es cierto? Ahora, no olviden que los fármacos que se usan dentro de anestesia regional son los anestésicos locales. Anestésicos locales. ¿Está bien? Está bien escrito, ¿eh? Los anestésicos locales son un grupo farmacológico, como lo son los opioides, los relajantes neuromusculares, los hipnóticos y demás. ¿Está bien? No es lo mismo decir anestésicos locales, que es un grupo farmacológico, con anestesia local, que es un sinónimo que se le da a la infiltración cutánea. ¿Está bien? Que es un tipo de anestesia regional. Listo. ¿Está claro? Lo borro. Ya, si quieren unos segunditos para que copien. Ya. Muy bien. Seguimos. Entonces, la anestesia que colocan en la columnita es un tipo, se llama anestesia neuroaxial, porque están colocando en el eje de la columna vertebral, y es un tipo de anestesia regional. Y esto de por sí ya ha sido pregunta de examen, ¿eh? Ya hace no mucho.
Así tan sencillo, sencillísimo. Existen dos tipos de anestesia regional. En este caso neuroaxial. La intradural, que atraviesa la dura madre, y la extradural, que no atraviesa la dura madre. Si esta es la dura madre, esta es la columna, la médula espinal, ¿no? Esta es la otra parte de la dura madre. Este es el espacio extradural y este es el espacio intradural. Si la aguja llega, imagínense que la están poniendo desde acá, ¿no? La espalda, por la espalda. Llega, infiltra solamente en esta región, es extradural. Pero si atraviesa la dura madre y coloca en esta región, es intradural, dependiendo de dónde coloquen la anestesia. A la intradural, que atraviesa la dura madre, también le llaman espinal o raquídea, o sea, esta de acá. Y a la extradural, que no atraviesa la dura madre, le llaman peridural o epidural, o sea, por fuera. ¿No es cierto? Entonces, ya clara la diferencia entre intradural y extradural. Ambas son regionales. A veces es un poco difícil no invadir cierta región, porque incluso cuando quieren colocar extradural, a veces los espacios son tan pequeños que terminan accidentalmente punzando la dura madre, ¿cierto? Y eso puede generar anestesia en esta región o incluso algunas complicaciones. No olviden que la zona extradural, ese es un dato, ¿cómo reconocen a la hora de punzar la zona extradural? Porque la zona extradural tiene una presión negativa. Está como que al vacío, les jala la jeringa. ¿Ok? Hay presión negativa y les jala. Un datito, ¿eh? Muy bien. La zona de punción debe ser por debajo de L2. Idealmente L4. Es decir, cuando ustedes punzan, noten que esta zona está de rojo porque la médula espinal puede llegar incluso hasta L2. Normalmente llega hasta la 12ª torácica, hasta T12. Pero en ciertas personas, sobre todo cuando más niños son, más adolescentes, la médula espinal puede llegar hasta L2. Entonces, la zona de seguridad es, aquí debe decir L3, ¿no? De L3 para abajo, por debajo de la segunda lumbar. ¿Ya? Ahora, lo ideal siempre suele ser por debajo de L4. Es lo ideal, pero pueden irse incluso hasta un poquito más arriba. Pero, por favor, dato, zona de seguridad de L2, por debajo de L2, por debajo de la segunda vértebra lumbar, porque hasta ahí llega ¿quién? La médula espinal. Luego continúa la colita de caballo, ¿ah? Por eso cuando a veces por ahí lesionan alguna ramita o le queda anestesia, queda como el síndrome de cola de caballo, ¿no? Que es la zona que pueden activar. Ya, mucho cuidado, tengan cuidado, ¿ah? En algunos casos van a optar por una posición así en decúbito lateral y en otros casos con pacientes sentado incluso puede ser. Muy bien. ¿Qué fármacos usamos en la anestesia regional? Incluso en esta zona neuroaxial. Lo más usado son anestésicos locales, que puede ser bupivacaína, puede ser lidocaína, entre otros. ¿Cuál preferimos? Bupivacaína. ¿Por qué? Por su tiempo de duración. Más tiempo de duración. Su tiempo de duración es aproximadamente 3 horas en promedio. 3 horas en promedio, entonces es mejor, porque la lidocaína tiene un tiempo de duración aproximado de 1 hora, y 1 hora no suele durar una cirugía muchas veces, entonces se suele usar de preferencia bupivacaína, ¿ya? También pueden usar opiáceos, es decir, en la columna pueden colocar opiáceos como fentanilo, o pueden usar incluso morfina. Opiáceos potentes, ¿no? de alta potencia anestésica. Pero lo más usado suele ser la bupivacaína. Pregunta de examen también.
¿Por qué? Por su mayor tiempo de duración. ¿Qué complicaciones suele tener la anestesia regional? El problema es que la bupivacaína, al igual que la lidocaína y al igual que el fentanilo y morfina también, no olviden que son depresores. En general, depresores del tracto depresores respiratorios y depresores cardiovasculares. Y lo que probablemente nos preocupa acá y puede pasar es que es un depresor cardíaco. A pesar que no lo están poniendo en el torrente sanguíneo en general, pero es un depresor cardíaco. Puede generar hipotensión. Entonces, dentro de las complicaciones está, por ejemplo, la cefalea. Duele la cabecita. Y la principal razón por la que duele es porque punzan la dura madre. Sobre todo, cuanto más gruesa la aguja, el daño de la dura madre va a ser más severo. Acá, ¿no? En ese momento de punzar. Incluso si es que quieren que sea solo extradural, se suele punzar accidentalmente. Entonces, sea cual fuere, la cefalea es común por la punción de la dura madre. ¿Está bien? Pero dolerá la cabecita, pero no se va a morir por dolor de cabeza, por cefalea. Pero el bloqueo simpático, eso sí tiene complicaciones importantes. Y la más común, la hipotensión. Puede haber bradicardia, hay vasodilatación también. Hay vasodilatación, eso disminuye la resistencia vascular periférica y por eso también cae la presión, ¿no es cierto? Además de la bajada del inotropismo negativo. Entonces, de ahí viene una de las principales contraindicaciones. Si la anestesia regional genera hipotensión, ¿quiénes no deberían recibir anestesia regional? Los pacientes que de por sí ya están hipotensos, los que están en shock hipovolémico o que no están bien con buen volumen, con buena volemia, ¿no es cierto? Porque ya está hipotenso, con baja volemia. Le ponen esto, ¡pum!, cae más la presión, el paciente puede entrar en shock. Es una complicación bastante frecuente y la cual la pueden prevenir teniendo un paciente bastante bien hidratado, ¿no? Ojo que si el paciente está en shock, no por hipovolemia, sino por sepsis de repente, entonces tienen que considerar que esto les puede complicar más su shock, ¿no es cierto? Otros, retención urinaria, por eso se suele poner, y eso dura horas a veces, ¿ah? Por eso cuando hay retención urinaria, después de una cirugía, se suele colocar, ¿qué cosa? Una sonda vesical de doble vía, ¿no? La Foley que conocen ustedes, sonda vesical. ¿Por qué? Porque no orina, porque no sale. Náuseas, íleo, vómitos, parestesias de miembros inferiores, o bueno, del miembro superior, si es que es el afectado. Prurito, a veces pica, sobre todo cuando usan opiáceos. Hematomas en la zona de punción, infecciones, etc. Todas las complicaciones que puede haber, de las cuales la hipotensión es la más frecuente, importante y que puede llevarlo al shock y que lleva a sus contraindicaciones más importantes. Y justamente las contraindicaciones son estas. Contraindicaciones absolutas, la hipovolemia. Algunos consideran que la hipovolemia no es absoluta, sino relativa, pero por el hecho que puede corregirse. Al igual que la coagulopatía. De hecho, la única contraindicación absoluta para muchos suele ser, si es que tienen que elegir, es presión intracraneal elevada, porque pueden enclavar al paciente, ¿no? Cuando la presión intracraneal está muy elevada, tiene hipertensión endocraniana, ahí tienen que considerarlo. Y la otra, que el paciente no quiera. Suelen ser las contraindicaciones absolutas más importantes. Pero si no, también podemos hablar de la hipovolemia, es decir, paciente que no tiene buena volemia, buena presión, no debería recibir este tipo de anestesia. Pacientes que están con trastornos de coagulación, bueno, ya no lo voy a resaltar, ya la coagulopatía, hasta corregirlo, ¿no? Ya hemos dicho, incremento de la hipertensión endocraniana, que esté infectada la zona donde van a punzar, tendría que punzar en otro sitio o evitarla, porque si no le meten una meningitis, ¿no? Y que el paciente no quiera. En general son absolutas, pero de estas sobre todo la más absoluta de todas es que el paciente no quiera. Entonces en ese caso, previa información de los riesgos y demás, le darán la opción de recibir una anestesia general. ¿Está bien? Contraindicaciones relativas, que sea muy larga la cirugía, porque si va a durar más de 3 horas, no olviden que la bupivacaína ya pasó su efecto y finalmente van a terminar poniendo anestesia general tal vez.
Aunque eso se corrige poniendo un catéter, ¿no? Un catéter para infusión continua. Bloqueos por encima de la séptima vértebra torácica, incluso, también. Malformaciones de la columna no son contraindicaciones, ojo. Son escoliosis, lordosis, etc. Bloqueo, esto de enzima T7 se refiere a bloqueos muy altos porque pueden generar mayor bradicardia, ¿ya? Porque están más cerca a zonas, a raíces que van hacia las zonas cardíacas. Lordosis, escoliosis, etcétera, ya les dije, no son contraindicaciones, al menos no absolutas. ¿Está bien? Listo. La más importante, la hipovolemia, al menos la más frecuente, ¿no? Al menos hasta corregir el volumen. Listo. ¿Qué factores determinan la altura del bloqueo en la anestesia? Miren, esta parte sí les tengo que explicar un poquito, así que voy a hacer como una lámina adicional, ¿ya? ¿A qué se refiere? Ustedes quieren bloquear cierta región, se me ocurre, van a bloquear L4 para una cirugía de fractura de tibia, se me ocurre, ¿no? No olviden que las zonas que inervan las zonas de la pierna están sobre todo en L4, L5 y las primeras sacras, ¿verdad? Muslo, adelante suele ser L2, L3 sobre todo. En la zona inguinal suele ser L1. Anatomía. Pero bueno, necesitan una cirugía de miembro inferior y por ahí que bloquean L4, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes inyectan, a ver cómo hacemos esto. Ahí está. Entonces, cuando tienen ustedes acá la médula espinal, no sé, esta es la cuarta vértebra, vamos a suponer así, ya inyectan su anestesia, infiltran, ¿sí? Entran con su anestesia, atraviesan la dura madre de repente y dejan su anestésico. Ustedes quieren, ahora no se va a quedar ahí en el L4, seguramente va a subir un par de raíces arriba, un par de raíces abajo. Quieren que en lo posible quede la raíz, esa sea la zona de bloqueo. Pero a medida que pasa el tiempo, no olviden que el líquido cefalorraquídeo circula. Ahora, no es que circule tan rápido como un río, ¿no? Pero se va a movilizar el fármaco tanto a la zona distal como a la zona proximal y va a empezar a diluirse, ¿cierto? Entonces lo que habían bloqueado inicialmente esa región, poco a poco va a empezar, sí va a haber alta concentración, pero poco a poco va a ir diluirse y movilizándose el fármaco. Incluso con posibilidad de ir hacia la parte superior, hacia el sistema nervioso central. ¿Está bien? Listo. Entonces, el concepto de esto es, si ustedes tienen una cirugía en la cual van a colocar al paciente, se me ocurre, en posición Fowler, o semi-Fowler, ¿no? Perdón. Ya en ese tipo de inclinación, ¿cierto? ¿Cuál, por ejemplo? La de la vesícula, porque cuando van a operar vesícula, no olviden que ustedes quieren que todas las tripas bajen, entonces lo colocan en esa posición, ¿verdad? Para hacer la laparoscopía, para que les libere todo el abdomen superior. Entonces, si ustedes están en esa posición y ustedes usan un fármaco con hipervaricidad, es decir, de alta presión, alto peso específico, alta densidad respecto al líquido cefalorraquídeo, entonces, si ustedes infiltran un fármaco altamente denso, entonces por densidad, ese fármaco que ustedes han puesto ahí en la columnita, si es más denso que el líquido cefalorraquídeo, ¿hacia dónde va? Por la posición del paciente, se va a ir hacia zonas inferiores. Recuerden, voy a hacer con manzanitas, ¿ya? Con peras y manzanas. Tienen 3 frascos de líquido cefalorraquídeo. En uno de ellos colocan un fármaco con baja densidad,
menor densidad que el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué va a pasar con el fármaco? Va a flotar, ¿cierto? Si en el otro ponen un fármaco que tiene más densidad que el líquido cefalorraquídeo, se va a ir al fondo. Es un tema de densidades. Pero si tiene igual densidad que el líquido cefalorraquídeo, o se va a quedar al medio, o simplemente se va a distribuir adecuadamente, ¿cierto? De forma homogénea. Entonces, volviendo al ejemplo, tienen un paciente en esa posición. Si el fármaco es con más densidad, hiperdenso, va a descender. Si es hipodenso, respecto al líquido cefalorraquídeo, va a ascender. En cualquiera de los dos casos se va a movilizar. ¿Por qué? Por la posición. Si es de baja densidad, peligroso, porque va a ascender, va a flotar y va a ir al líquido va a ir hacia el sistema nervioso central y puede haber complicaciones. Al revés. Al revés. Esto es un poquito de física, ¿no? Un poquitito, de colegio. Al revés. El paciente está en una posición ligeramente en Trendelenburg, ¿no? Estoy exagerándolo ahí. ¿Ya? En esa posición. ¿Por qué? Porque probablemente van a operar apéndice. Y para el apéndice tienen que liberar el hemiabdomen inferior. Por lo tanto, hacen que las tripitas se bajen para liberar ese espacio. Entonces, si ustedes usan un fármaco hiperdenso va a descender. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. Primero, que se está movilizando de la zona que ustedes querían anestesiar, y segundo, que se está movilizando hacia el sistema nervioso central con más rapidez, y eso puede traer complicaciones. Entonces, ¿cuál es el factor que hace que el fármaco se movilice de un lado a otro? Uno, la posición del paciente, y otro, las características físico-químicas del fármaco. ¿Cierto? De acuerdo a ciertas características y la posición que adopten en el paciente, el fármaco se va a ir movilizando de un lado a otro, hacia arriba o hacia abajo. Solo quiero que entiendan que la posición y la densidad y la presión del fármaco, del anestésico que van a usar, puede afectar la zona de anestesia y puede traer alguna complicación. Por eso, cuando ponemos factores que determinan la altura del bloqueo y la calidad del bloqueo en general, hay factores del paciente, del fármaco e incluso de la técnica operatoria. La más importante de todos respecto al paciente es la posición que adopte. Y les acabo de poner algunos ejemplos. Ya sea que esté en un semi-Fowler, en un Trendelenburg, etc. Está el peso, la talla, pues de la talla depende la longitud de la columna, la anatomía de la columna vertebral, el volumen de líquido cefalorraquídeo que maneja el paciente, etcétera, 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 pero la posición es la más importante. Y del fármaco, la varicidad, el peso específico, la densidad, es decir, la concentración y densidad que tiene respecto del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la posición del paciente no la podemos cambiar a nuestro antojo, o sea, no podemos decir que esté completamente echado. El cirujano va a pedir o va a necesitar, para que la cirugía salga bien, cierta posición para liberar cierta zona del abdomen, para arrinconar las tripas hacia un lado, etcétera. ¿No es cierto? En el caso del pulmón, tórax también. La movilización del paciente es inevitable dependiendo del tipo de cirugía y el abordaje que vayan a hacer. De hecho, incluso en cirugía plástica hacen una lipo por delante, ahora voltean al paciente, le hacen por atrás, etcétera, ¿no? O sea, hay que movilizarlo. En traumato también. Entonces, para que la posición no sea un problema, lo ideal es que el fármaco no sea ni hiperdenso ni hipodenso, sino isodenso, isobárico, es decir, que tenga la misma presión, la misma densidad, el mismo peso específico que el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuáles son esos fármacos? Esos fármacos son de los conocidos, la lidocaína al 2% y la bupivacaína al 0.5%. Voy a ponerlo debajo para que no esté tan chiquitito.
Lido al 2%, ¿que es el que me venden en la farmacia? Sí, por eso viene al 2%, la lidocaína, porque es isodensa con el líquido cefalorraquídeo, y la bupivacaína al 0.5%. Ambos son los fármacos más isodensos. Por supuesto que si usan lidocaína al 1%, están usando una lidocaína hipodensa. Y si usan lidocaína al 5%, que sí existe, están usando una hiperdensa respecto al líquido cefalorraquídeo. Entonces, si lo ideal es usar una con isodensidad o isobaricidad, no importa si el paciente lo ponen de cabeza, el fármaco va a estar flotando en esa posición, en esa región, por más tiempo. No se va a quedar ahí toda la vida, pero va a tener una mejor calidad de anestesia de acuerdo con la posición que adopta el paciente. ¿Ok? Otros factores que pueden influir, pero ya de forma mucho menor, es dónde inyectan, a qué nivel, la dirección hacia donde apuntan el bisel de la aguja, el huequito, ¿no? ¿No ven que es oblicuo? O sea, si lo apuntan hacia arriba, lo apuntan hacia abajo. O sea, va a depender de varias cosas. Pero ojo, la posición y las características físico-químicas del fármaco van a determinar que haya una buena calidad de anestesia general. ¿Y esto han preguntado? Te dirán, sí, han preguntado sobre cuál es el factor que más determina la altura del bloqueo. Es la posición del paciente. ¿Ya? Entonces, para que eso no sea un determinante, se usan fármacos isodensos. Muy bien.